lo que vengo para compartir hoy. Y vamos directamente a lo nuestro, basándonos en la palabra de Dios. Permítanme reflexionar acerca de nuestro papel. Para ser más exacto, mi papel en todos estos tiempos que corren, que a veces nos parecen tan vertiginosos, con acontecimientos y sucesos que parece que se devoran la vida misma, y sin embargo de parte de Dios nosotros tenemos un papel que cumplir en todo esto, aunque a veces nos parece que Kiev, Ucrania, Rusia y tantos otros lugares de conflictos quedan tan lejos de nuestra realidad y nuestra propia vida. Permítanme comenzar leyendo un versículo del Salmo 23. Para muchos de ustedes ni siquiera va a ser necesario abrir la Biblia. Creo que uno de los salmos más reconocidos, más comentados, más compartidos de todo lo que ha escrito David. Pasaron más de 3000 años y sigue brillando con una luz particular este salmo del poeta. Es más, creo que si él estuviera hoy en día en medio nuestro, este salmo sería un hit, definitivamente. Un poema con música pensado para alabar a Dios, pero seguramente más de una discográfica se frotaría las manos si pudiera tener un talento como David a la hora de escribir y componer. No vamos a leer todo el salmo, solamente el final del salmo. El último versículo, el versículo 6 del Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto habla de la convicción de David. Estas palabras hablan de una experiencia personal de este salmista que tenía una relación muy particular con el Señor. Pero también habla de la experiencia común de todos los que han depositado su confianza en el Señor, de todos los que han puesto su vida en las manos de Dios. Leía al principio el pastor del Salmo 40, también una expresión de David de cómo fue auxiliado, socorrido, sostenido, afirmado por el Señor en tiempos de angustias, en tiempos de dificultades. Y una vez más, David nos hace pensar en esto. Lo interesante de este versículo para mí, aparte de todo lo que dice, es cuando habla de todos los días de mi vida. Y por lo general, lo primero que pensamos ante esta expresión es en tiempo. Tantos días, tantos meses, tantos años en que el bien y la misericordia de Dios van a ser mi experiencia cotidiana. Sin embargo, yo creo que hay mucho más en todo esto. Y todos los días tiene que ver no con cuántos días, sino con cuáles días. Y la experiencia de David es que sea cual sea la suerte que le toca vivir en el día, el bien y la misericordia de Dios le estarán acompañando y le estarán sosteniendo. Es una diferencia sustancial, no tiene que ver tanto con tiempo, tiene que ver con calidad de vida, calidad de experiencia de vida. Y en esto el Señor promete a los que le buscan, a los que le siguen, una vida abundante, una vida diferente a lo que habitualmente la gente suele vivir. No depende de las circunstancias exteriores cómo va a ser ese día. Tiene que ver con mi relación con el Señor para ver cómo va a ser vivido ese día. Todo el tiempo estamos expuestos a que pase algo que nos saque de eje, ¿sí? Ayer mismo tenía planificada
mi mañana de trabajo, el día, de una manera, en un segundo ocurrió algo inesperado y todo quedó patas para arriba. Pero si son las circunstancias los que van a estar definiendo mi andar diario, ahí es cuando estamos en problemas. Y es lo que suele pasar a la gente que no tiene su esperanza, su confianza depositada en Dios. Todos los días implica los días buenos, los días malos, pero lo que el Señor quiere, su deseo, es que en toda circunstancia podamos estar confiados en que nuestra provisión de Dios para ese día serán su bondad y su misericordia. El mismo David lo expresa en los primeros versículos del Salmo. Empieza hablando de que con el Señor le esperan lugares amplios y delicados pastos, junto a aguas de reposo. Pero unas pocas frases después dice: aunque ande atravesando valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Él habla de una experiencia con el Señor tan intensa, tan íntima, tan profunda, de tal manera que pase lo que pase a mi alrededor, mi sustento, mi roca firme, como dice en otro salmo David, es lo que me hace que yo esté en todo tiempo afirmado en Él. Para David, este tiempo de disfrutar el bien y la misericordia fueron años. Pero para el ladrón que murió en la cruz al lado de Jesucristo, esta experiencia duró unas horas, ¿sí? Pero la promesa de vivir largos días en la casa del Señor es una experiencia en común para los dos. Fíjense en el libro de Lamentaciones, si quieren buscar capítulo 3, versículos 22 y 23. En el medio de todo el libro, un libro donde el autor está presentando sus lamentos por la situación del pueblo de Israel, por la penosa situación de Jerusalén y los cautivos y el mal tiempo que estaban atravesando. En medio de todo este discurso de lamento de Jeremías, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. El bien y la misericordia de Dios acompañándonos todos los días de nuestra vida. Y Dios mantiene la vocación de bendecir, de guardar, de proteger a todos los que le aman, a todos los que le buscan, más allá de los tiempos que nos toquen atravesar. Porque esa es la naturaleza de Dios, esa es su esencia. Dios no cambia, por lo tanto tampoco cambian sus propósitos para cada uno de sus hijos. Desde el inicio mismo de la relación de Dios con la humanidad, Dios ha expresado a través de su palabra y a través de sus acciones que su deseo es que esta experiencia de David sea la experiencia de todo hombre, mujer, niño, joven, anciano, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que esto sigue siendo así porque la palabra afirma que Dios no cambia. Algunos pasajes de los tantos de la palabra que nos hacen reflexionar acerca de esto. Malaquías 3:6 dice: yo, el Señor, no cambio. Y agrega que por eso no fuimos consumidos.
Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay otras expresiones en otras traducciones que dice, no cambia como las sombras. Y a mí realmente me encanta cuando la palabra del Señor usa estos ejemplos de elementos tan cotidianos para que podamos comprender cabalmente cuál es la esencia de este Dios todopoderoso que no cambia. Dice, no cambia como las sombras. Ustedes vieron las sombras, es el principio de funcionamiento de un reloj de sol. La sombra ahora es más larga, dentro de un rato es más corta. A la mañana apunta para un lado, a la tarde apunta para el otro. Dios dice en su palabra, yo no soy así. Yo no soy así. Cuando tengo un propósito, es firme y es de cumplimiento seguro. Dios no es hombre para estar cambiando de opinión a cada rato, dice su palabra. Sería impensable, ¿no? Sería hasta ridículo. Podríamos imaginarnos a Dios diciendo, bueno, a partir del día de la fecha, mi gracia, mi misericordia, todo lo bueno que tengo para dar, va a ser exclusivamente para los asiáticos, para los africanos. A partir de hoy, la salvación en Cristo va a ser exclusivamente preparada, disponible para los hispanoparlantes. ¿Se imaginan todo el resto de los cristianos saliendo nuevamente a revisar cómo eran los holocaustos, cómo eran las ofrendas, cómo eran los sacrificios para poder obtener el perdón de Dios? Dios no cambia y lo que Él ha publicado, lo que Él ha expresado, lo que Él nos ha hecho saber, sigue vigente. Dice Pablo en la carta de Tito, en sus primeras palabras cuando le está saludando, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Los propósitos de Dios son eternos, no caducan, no prescriben, no tienen fecha de vencimiento porque no se echan a perder. Desde que Dios se propuso en su corazón bendecir a la humanidad, el plan fue sí y amén. Y ya no hubo más contramarchas ni contraorden. Cada vez que pienso en esto me acuerdo, hay una película que creo que es conocida por muchos, acerca del hundimiento del famoso barco Titanic. Y es impresionante como en un momento el capitán le propone a los que estaban conduciendo la nave que pusieran a toda marcha, porque el objetivo era batir un récord y llegar a América aún en menos tiempo del que estaba planificado. Y en un momento divisan a la distancia el iceberg, con todo el riesgo que suponía para la nave, ¿no? Entonces la orden urgente fue decir, paren los motores, hay que poner reversa, porque necesitamos no llegar al punto de impacto. Con Dios no pasa eso. Con Dios no hay ni contraorden ni contramarcha. El Señor, en su eternidad, ya había visto todo lo que había de pasar con el hombre. Ya lo conocía de antemano, mucho tiempo antes de que todo ocurriera. Y aún así, siguió adelante con el plan, porque su determinación era firme. Y desde el inicio, el plan original de Dios alcanzaba a toda la humanidad. ¿Sí? Leemos en Génesis, capítulo 12, cuando pacta con Abraham, dice, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Dios está tratando con un hombre. Dios está delineando el origen del pueblo a través del cual proveería de salvación al hombre. Pero el destinatario final de todo este plan era toda la humanidad. Era Abraham, su descendencia y cada uno de nosotros. Y Jesús mismo lo deja en claro cuando dice en el pasaje de Juan: de tal manera amó Dios al hombre que puso en juego todo lo que tenía, su hijo, su único hijo, su amado, para que todo aquel que en él crea tenga la posibilidad de ser salvo. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y continúa la idea el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios hizo todo lo necesario para que esa experiencia cotidiana de David estuviera disponible para toda criatura. Y Jesucristo también lo dejó bien en claro, de que el destino final eran todos los rincones del mundo. Cuando en los últimos días, con sus discípulos, les dice, les encomienda, que vayan por todo el mundo, llevando el mensaje, haciendo discípulos, desde Jerusalén, pero hasta lo último de la tierra. La misión de llevar el Evangelio a las naciones ha sido y seguirá siendo la estrategia de Dios para que la Iglesia se ocupe de esparcir el mensaje entre todos los pueblos de la tierra. Mientras tanto, lo hacemos en nuestro ámbito cotidiano. Nuestra familia, nuestros allegados, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, son el inicio. El barrio, la ciudad, puede ser un objetivo, pero el plan de Dios, y por lo tanto nuestra tarea, abarca todos los confines de la tierra. Y también deja en claro el Señor que no es la tarea de evangelistas y de misioneros, sino que esta es la responsabilidad, la carga, la ocupación de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que han sido alcanzados por la salvación en Cristo. Dios no ha cambiado. Y como no ha cambiado, tampoco ha cambiado sus propósitos y sus planes. Y sigue demandando que mientras me ocupo de lo que pasa acá, me esté ocupando también de lo que pasa allá. Cuando ocurren eventos desafortunados, como los que están sucediendo en estos días, del otro lado del mundo, y que a veces hasta parece que están tan lejanos que no tienen nada que ver con nosotros, es cuando surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tan involucrado estoy ante un conflicto de semejante magnitud? ¿Soy consciente, plenamente consciente de lo que está en juego? ¿Entiendo claramente que al involucrarme en las misiones mundiales puedo estar transformando la vida de alguien que tal vez hoy ni conozco, que vive lejos de acá, pero que necesita vivir esta experiencia de que el bien y la misericordia de Dios le acompañen cada día?
En estos tiempos que nos tocan vivir, estamos sumamente informados. A mí me parece en realidad que estamos sobreinformados. Pero esta es la realidad con la cual nos codiamos día a día. Y hasta es posible que a raíz de todo lo que escuchamos podamos tomar posición por un gobierno o por otro. Puede ser que nos resulte más simpático un pueblo que otro. Puede ser que tengamos sentimientos de indignación y de resentimiento por las acciones de un gobierno en contra de otro. Y hasta podríamos dedicar tiempo a hacer un estudio sociopolítico y económico para entender las razones y las motivaciones de tal gobierno, de tal país, de tal nación, para que esté actuando de la manera que lo hace. Pero la realidad es que no estamos para eso. De eso se puede ocupar el hombre natural. El Señor dice que nosotros somos otra cosa. El Señor dice en la carta de 1 Pedro que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos trajo de tinieblas a su luz admirable. Y Él quiere, Él desea, Él nos manda a que llevemos esa luz admirable hasta el último rincón de la tierra. No nos podemos dar el lujo de simpatizar con una posición u otra, como si se tratara de uno de estos partidos que se están jugando de fútbol, de las eliminatorias para el Mundial. La realidad nos indica que esto es mucho más determinante. No podemos hacer como Jonás. Tenía una misión que cumplir y no importaba si a Jonás le caían simpáticos o no los habitantes de Nínive. No importaba si Jonás estaba de acuerdo o no con esta idea que tenía Dios de llevarles el mensaje, de avisarles, de anticiparles que si seguían viviendo de esa manera, el destino era la destrucción. No importaba si Jonás iba a quedar bien parado o no en medio de su pueblo por estar llevándole unas palabras de esperanza a otro pueblo que no era el pueblo de Dios. No se podía esperar que hubiera otro mensajero que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios y entendiera la necesidad y la urgencia de estar llevando esa palabra. La misión es hoy, es ahora y es urgente porque es necesario que el Evangelio llegue hasta los últimos rincones de la tierra. El pacto escrito con sangre en la cruz del Calvario sigue vigente y sigue estando disponible para toda criatura. Sabemos que no vamos a cambiar el conflicto armado. Sabemos que no vamos a cambiar ese hambre desmedido por acumular poder, por acumular riqueza. No vamos a cambiar esos intereses mezquinos que ponen cualquier cosa por encima de la vida humana. Pero lo que nosotros podamos hacer puede cambiar las vidas de las personas. Y a eso es a lo que fuimos llamados nosotros. La responsabilidad de que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo sigue siendo de la Iglesia, sigue siendo de los cristianos,
y para ser más exacto, sigue siendo mía. No vamos a evitar que haya guerra sin destrucción. El pastor, cuando hablaba la semana pasada de este tema, nos hacía notar que además de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la cual tanta información tenemos, hay otras 4 o 5 guerras más que se están desarrollando en el mundo y de las cuales casi nadie habla. Es muy probable que sea porque esas guerras no impactan en el precio internacional del petróleo. Pero las vidas que se pierden en un lado valen tanto como las que se pierden en el otro. Y el dolor de Dios por cada una de esas vidas que se pierde sin haber conocido del Evangelio, es el mismo dolor que sentía hace 3.000 años atrás, hace 2.000 años atrás. Es el mismo dolor por las vidas que se pierden al lado de mi casa o del otro lado del mundo. Y el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente es el mismo cuando el que se arrepiente es alguien de mi familia o cuando se arrepiente alguien que ha recibido el Evangelio después de tanto tiempo de que nadie le había contado que Jesucristo había muerto en una cruz para perdón de sus pecados. Jesús decía, oirán de guerras y rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, habrá peste, hambre, destrucción, catástrofes naturales. Y eso es solo el comienzo, principio de dolores. Pero lo que cambia es la vida de las personas cuando les acercamos el Evangelio de salvación. Lo que cambia es la posibilidad de que atraviesen esas circunstancias, que atraviesen ese valle de sombra de muerte, con la confianza, con la plena certeza de que el bien y la misericordia de Dios le acompañan y le sostienen. Jesús le decía a los suyos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz de Dios no es como la de los hombres, que hoy firman un pacto de no agresión y mañana, porque cambió la ecuación, lo rompen en 1000 pedazos y toman nuevamente las armas para dirimir sus diferencias. Dios es el mismo. Los propósitos de Dios son inalterables. Y el mensaje es el mismo. Por lo tanto, el desafío que tenemos es el mismo. No cambia. No cambia. Podemos cambiar las maneras, podemos cambiar la estrategia, podemos buscar formas creativas diferentes para transmitir este mensaje. Lo que no podemos hacer es dejar de compartirlo. Lo que no podemos hacer es pensar que, bueno, este desafío, este llamado, esta tarea es para el que está al lado mío. No es para mí. Yo tengo otras cosas que hacer, Señor. Sabes que estoy muy ocupado. El Señor, con esta realidad internacional, con la actualidad cotidiana, con lo que vemos día a día, sin mirar la televisión, no necesitamos que
que nadie nos cuente lo que es la miseria humana, la desesperación que vive el hombre sin Cristo en estos tiempos que corren. Y en estos tiempos, el Señor nuevamente nos interpela, nos desafía. No es nada nuevo escuchar de una guerra para nosotros, ni va a ser la última, pero sirven para que el que está medio dormido se despierte y el que está muy preocupado por sus propios problemas recuerde que Dios sigue esperando que llevemos el mensaje hasta lo último de la tierra. Ese es el desafío cotidiano, personal, inalterable, y del cual cada día el Señor nos sigue diciendo: la mies es mucha, y los campos están listos para la cosecha. No esperes que otro vaya. Sos Jonás, anda porque es la tarea que te toca. Es a vos. Y seguramente en mi corazón, en tu corazón, hay nombres y apellidos, hay rostros de personas que necesitan de Jesucristo y por las cuales oramos y nos ocupamos y testificamos con nuestras palabras, con nuestra vida diaria. Pero el Señor nos recuerda que no termina ahí la tarea, que hay mucho más y que la misión sigue siendo hoy y sigue siendo urgente, porque cada día hay vidas que se pierden. Vamos a terminar con una oración, hermanos, pensando y recordando que cada palabra del Señor es palabra que habla para mí. Te damos gracias, Señor, porque podemos presentarnos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque por el sacrificio de Cristo tenemos libre acceso delante de tu trono. Pero no queremos olvidar, Padre amado, que hay muchos que aún no gozan de esta experiencia. Hay muchos que aún no pueden decir juntamente con tus hijos el bien y la misericordia de Dios me acompañan cada día. Señor, te pedimos por estos tiempos tan convulsionados, tan tormentosos, de tanta angustia y tanto dolor, para que tú estés obrando donde tienes que obrar. Pero también te pedimos, Señor, que estés fortaleciendo nuestro ánimo, nuestro espíritu, que nos estés despertando para que continuemos con la tarea que desde hace tanto tiempo sabemos que debemos cumplir. Gracias, Padre amado, porque tu misericordia, tu bondad y tu salvación no se han agotado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.